Después de la muerte de mi hermano, me confió a su pequeño amante al que nunca se atrevió a desposar, aunque es mudo y no puede hablar. Cuando se enfada, se pone ojeroso y con señas dice que quiere acompañar a mi hermano. Ya no pude soportarlo, así que tomé su mano y... Deja de hacer señas, no las entiendo. Luego se quedó tumbado medianoche. Y yo lo consolé medianoche. Pero él, que era quien me presionaba, seguía llorando. Fue muy extraño. Tras la muerte de mi hermano, me casé con su pequeño amante sin pensarlo. Pero la noche de bodas, yo fui el presionado. Así descubrí que aquella hermosa y frágil persona que siempre deseaba era en realidad un farsante. Luché furioso. Antes siempre estabas arriba. Él ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa tierna. Parecía inocente e inofensivo, si no fuera porque sus manos seguían desabrochando mis botones. Tenía mucha fuerza. No podía soltarme. Mis ojos no pudieron contener una lágrima que rodó. Sentí desesperación. Hermano, antes de morir nunca dijiste que eras pasivo. Nadie lo decía abiertamente, pero en la familia Zen todos asumían que Sonjan era tu pequeño amante. Aunque es mudo, tiene unos ojos tan brillantes y bonitos que no parecen de hombre. Cuando sufre abusos, solo se sonroja y hace señas torpemente. ¿Quién no amaría a mi hermano? Antes de morir, me llamó y, con el último aliento, me encargó especialmente: Sonjan queda a tu cuidado. Su pasado es triste y su carácter muy introvertido. No puedo estar tranquilo. Alrededor de la cama, los familiares se agolpaban con expresiones diversas. La mayoría mostraba desprecio y burla. Sonjan, con la mirada baja, no reaccionó. Se quedó quieto junto a mi hermano. Yo no dije nada. En realidad, aunque mi hermano no hubiera hablado, yo habría tomado a esa persona. Justo cuando lo pensaba, Sonjan levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos enrojecidos. Claramente había llorado. Unos ojos llenos de agua me clavaban la mirada. Me subió la sangre a la cabeza y casi me eché a reír, pero considerando que era una falta de respeto hacia mi hermano, me contuve y solo asentí. Luego, cuando terminé todos los ritos funerarios de mi hermano, frente a su tumba, no pude evitar exclamar: hermano, aunque te odiaba bastante, al menos hiciste algo humano antes de morir. Buen hermano, te he encontrado un buen lugar para descansar. En ese momento, quizás demasiado orgulloso, no pude ocultar mi alegría. Al ver que Sonjan me miraba con curiosidad, me di cuenta de que mi sonrisa llegaba hasta las orejas. Quería arrebatarle Sonjan a mi hermano. No desde hacía un par de días. La razón por la que lo deseaba no podía ser tan superficial. Sonjan era alguien especial para mí. Mi hermano siempre me menospreciaba, porque mi madre llegó después, casada con su padre, y no pudo aceptar que su madre cambiara. Ella descargó ese resentimiento en mí, me calumnió frente a su padre, me llamó bastardo, y me hizo todo tipo de bromas pesadas. Así viví más de 10 años. Una vez, porque mi hermano me acusó falsamente de haber roto un jarrón antiguo de la familia, me castigaron arrodillado en el patio trasero. El sol de junio era demasiado fuerte. Por primera vez supe que las gotas de sudor podían ser como lágrimas. Grandes gotas caían al suelo, me picaba la cara dolorosamente. De repente vi a Sonjan acercándose a mí con un paraguas para el sol. En ese momento, yo estaba lleno de espinas, y lo primero que dije fue: ¿por qué te regocijas tanto? ¿Tan ansioso estás por burlarte de mí? Pero antes de que pudiera seguir hablando, la sombra del paraguas me cubrió. Él se agachó frente a mí. El pequeño paraguas no podía cubrir a 2 personas, y cubría sobre todo a mí. Me quedé atónito. Luego solté una risa sarcástica y dije: ¿qué estás haciendo? Te digo, no creas que así. No me dio oportunidad de terminar. Rápidamente me metió un caramelo en la boca, de limón, agridulce. Abrí mucho los ojos mirándolo, pero él solo me dio un papel. De repente apareció mi hermano. Rápidamente apreté el papel arrugado en mi mano. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi hermano a Sonjan. Él sonrió y gesticuló en lengua de señas, no sé qué expresó. Los dos se fueron juntos. Antes de irse, él se giró especialmente para mirarme y señaló con la barbilla, indicándome que leyera el papel. Bajé la cabeza, abrí el papel arrugado y vi. En él decía: eres demasiado amargo, come un caramelo para cambiar. Desde entonces, el verano sabe a caramelo de limón. También tomé una decisión: él debe ser mío. Me gusta Sonjan. Siempre la había considerado como mi esposa. Después de todo, esa cara era demasiado engañosa. De la noche a la mañana, pasé de ser esposo a ser esposa. Era realmente difícil de aceptar. Aunque me gustara mucho ella, de forma incontrolable me volví frío con ella temporalmente. Sin embargo, ese día estaba en la empresa manejando documentos, cuando llamó el mayordomo: director Zeng, el señor Son insiste en hacer un escándalo para ir a Jianing. Le explicamos que usted estaba ocupado, y él se echó a llorar. Realmente no sabemos qué hacer.
Tal vez debería volver a echar un vistazo. Al principio incluso dudé de lo que oía. Siempre no he entendido la actitud de Son Yan hacia mí. No tuvo objeciones al arreglo de mi hermano de confiármelo, y cooperó dócilmente en la boda. Pero ahora, solo porque no he vuelto a casa por unos días, no le he prestado atención. ¿Cómo es que ella se ha vuelto tan revoltosa? En un principio pensé, si él quiere que vuelva, ¿acaso tengo que hacerlo? Pero cuando mi mente reaccionó, ya estaba en casa, y me sentía frustrado. Al abrir la puerta y entrar, vi al sirviente aconsejándole que comiera. No sirve de nada que se ponga en huelga de hambre. Si el director Sen no vuelve, no puede simplemente matarse de hambre. Él, enfadado, gesticulaba en lengua de señas. Pero el sirviente no entendía, así que retiró las manos y se quedó callado, con los brazos cruzados. Me acerqué a él fingiendo seriedad. Antes pensaba que eras muy obediente, pero resulta que me estabas guardando una grande. ¿Y ahora que sí he vuelto? Pero ¿quién iba a pensar que mis palabras serían como una llama encendiendo la mecha, y de repente lo explotó? No sé de dónde sacó fuerza sin haber comido, se lanzó a golpearme, y los golpes fueron bastante fuertes. De dolor, sí sé. Realmente me hizo reír de rabia. En cuanto recibí la llamada, dejé el trabajo que tenía entre manos y vine. El resultado es que me llamaron para que me pegara. ¿Qué es lo que quieres? Quizás él me está escuchando. Dejé el trabajo especialmente para volver, ya no estaba tan enojado. Iba a respirar aliviado. Pero entonces cogió el móvil y empezó a escribir. Se me encogió el corazón, noté que algo iba muy mal. Y efectivamente, ese desgraciado me enseñó la pantalla con la nota, me iré con tu hermano. Esta vez exploté yo. Casi me desmayo de la impresión. Él sabe perfectamente qué botón tocar. Odio a mi hermano más que a nada. Y él lo sabe, lo hace a propósito para provocarme. Dije entre dientes, ¿tanto te gusta él? Ya está muerto, y tú eres mío ahora, ¿todavía piensas en él? Negó con la cabeza, volvió a escribir y luego me mostró la pantalla. ¡Qué desagradecido! Mi confusión era evidente, y él parecía decepcionado de que no entendiera. Volvió a escribir, después de esa noche conmigo, no volviste a buscarme. Eres un desagradecido. Si era así, mejor me iba con tu hermano. Así que no es que él añorara a mi hermano, sino que creía que yo me había ido sin cumplir. Me quedé sin palabras. Y yo fui el que estuvo abajo. No tuve más remedio que calmarme y explicarle. No, no es que no quisiera. Solo que no terminaba de aceptar ser el de abajo. Cuando terminé de explicar, él seguía insatisfecho. Me pasé la mano por el pelo, irritado, y pregunté, entonces, ¿qué tengo que hacer para que estés contento? Él estuvo dándole vueltas un buen rato. Finalmente, exigió que volviera a casa 2 veces por semana, y que cada vez me quedara a dormir. Si no, se iría con mi hermano. Hasta hizo un documento de compromiso. No debería haberle consentido, pero mi mente no reaccionó a tiempo. Mi mano ya había firmado y puesto la huella. Estoy loco. Después, tuve que cumplir y volver a dormir como acordamos. Si no, quién sabe qué otra ocurrencia tendría ese desgraciado. Cuando volvía, él se me pegaba, besos y abrazos. Los besos caían suaves en mi mejilla, pero eso me encendió. Él me pidió que me diera la vuelta, ja. Bromeaba. Yo soy un hombre tan viril, como iba a dejar que él. Pero en cuanto notó que no estaba de acuerdo, empezó a hacer señas malamente con las manos. Supongo que entendí lo que quería decir. Me voy con tu hermano. No pude más. Apreté los dientes y cerré los ojos. Total, es solo eso. Que lo haga él. Eso no demuestra nada, ¿verdad? Él sigue siendo mío. Él siempre está tecleando lentamente. Sufre. Y yo también sufro viéndolo. Solo entiendo un poco su lenguaje de señas, la comunicación es difícil. Así que contraté a un intérprete de señas, pero a los 3 días renunció y vino a verme. De verdad que no puedo, busque a otro mejor. Le pregunté. ¿Por qué? Dudó un poco, pero al final me dijo la verdad, ¿cómo decirlo? Su pareja es algo impactante al hablar. Yo no sé si traducir o no. Y ustedes dos, si se quedan juntos un día, pueden pelearse 3 veces, es demasiado aterrador. Este trabajo realmente me estresa mucho. Me quedé en silencio un momento, luego hablé, aumento el pago. Quédate y sigue trabajando, no tengas tanto miedo. Después usa tu inteligencia emocional adecuadamente y modera nuestras palabras. Confío en ti. Él aún dudaba. No es cuestión de dinero. Dije, aumento 20,000. Él, de acuerdo. Genial. Entonces ¿era que no se había negociado bien el precio? Sabía que la experiencia después de pagar es diferente. Desde entonces nunca volví a perder una pelea. O más bien, en esta casa nunca se podía pelear. Son Yan me miró desafiante mientras yo hacía lenguaje de señas. El traductor dijo, dice que le gustas. Son Yan abrió los ojos incrédulo. Luego probó a hacer otra seña.
El traductor dice que quiere estar contigo para siempre. Son Jan pareció competir con él. Hizo otra seña. El traductor pensó un momento, luego se giró y me dijo firmemente. Dice que quiere. Lo siguiente fue tapado por Son Jan apresuradamente con la mano. Vi que sus mejillas y orejas se habían puesto completamente rojas. Malo, esta frase parece ser cierta. Nuestra convivencia era relativamente armoniosa. Él sabe demasiado bien cómo enfadarme. Y también sabe demasiado bien cómo alegrarme. Cada vez que esos hermosos ojos me miran, quedo hechizado. Pierdo toda mi fuerza. Pero sé que, aunque mi hermano ya haya muerto, él sigue interponiéndose entre Son Jan y yo. Antes pensaba que mi hermano había muerto muy bien, enviando a Son Jan a mi lado. Pero ahora creo que debería haber muerto un poco más tarde, al menos no cuando Son Jan todavía podría haberlo querido. Debería estar bajo mis pies, y entonces arrebataría a Son Jan. Otra noche sin dormir. Son Jan dormía plácidamente a mi lado, con la mano en mi cintura, si no fuera por la pulsera en su mano. La pulsera que mi hermano le regaló, que es demasiado llamativa, podría no pensar en nada y sentir que es una escena cálida. Después de tantos años, ¿todavía no se la quita para dormir? Moví su brazo suavemente a un lado. Me levanté de la cama sigilosamente. La cintura y las piernas todavía me dolían. Caminé lentamente hasta el balcón, encendí un cigarrillo y pasé un buen rato solo al viento. Cuando iba a volver, de repente alguien me abrazó por detrás. De repente quise hacer una pregunta. Pero parecía que no era necesario preguntar. Ella no puede hablar, quizás sea algo bueno. Así, cualquier cosa que diga puedo fingir que no la entiendo. Al día siguiente me desperté aturdido, ya casi al mediodía. Al abrir el teléfono vi los mensajes de un amigo invitándome a salir. No respondí. En lugar de eso, me levanté a buscar a Son Jan. Él estaba en la cocina. Al verme bajar sonrió y me sirvió el pastelito que él mismo había horneado. Hizo señas y el traductor transmitió. Antes siempre le hacía esto a tu hermano, pero decía que era demasiado dulce. Siempre sobraba, y entonces te daba lo que sobraba. A ti te gustaba bastante. Lo miré sin decir nada. Él me había dicho que comiera más cosas dulces para que no estuviera tan amargado. Pero mi dulzura también vino acompañada de dolor. Lo que obtuve también fue lo que sobró de mi hermano. De repente levanté la cabeza y dije, ¿puedes mencionar menos a mi hermano delante de mí? Su sonrisa se congeló un instante. Inclinó la cabeza con extrañeza mirándome, como si no entendiera. Hizo señas, ¿por qué? Yo, como un niño inmaduro. En ese momento incluso quería pelearme con un muerto. Lo miré a los ojos y pregunté, no quiero que lo menciones. Puedes hacerlo por mí, pero los vivos al final no pueden vencer a los muertos. Él se quedó mirándome fijamente. Se mordió el labio, parecía un poco inquieto. Nunca sería yo la opción que él eligiera con firmeza. Sonreí con ironía. Bueno, no hace falta que digas nada. Tengo que salir. Esos pasteles, ocúpate de ellos como quieras. Dáselos a los sirvientes o tíralos. Diciendo esto, saqué el móvil y respondí a un amigo. ¿Dónde estás? Ya salgo. Quedamos en un bar. Mi amigo se acercó curioso. Y preguntó, ¿qué tal ese pequeño mudo? Me bebí de un trago el vaso, pensé un poco. Y respondí con lentitud, bien, es muy guapo. Tiene mucha personalidad, a veces es un poco alborotador, pero estar con él es divertido. Solo que, hice una pausa, volví a servirme y bebí. Solo que no puede olvidar a mi hermano. Mi amigo abrió mucho los ojos, se rascó la cabeza con vergüenza. Y se calló. Pero alguien que disfrutaba del espectáculo soltó sin pelos en la lengua. Ya pasó tanto tiempo desde que lo cortaste todo. Si no te parece sucio, ya es un honor para él. Le lancé una mirada feroz. Ese tipo se asustó y se calló. Tal vez estaba demasiado borracho, mi mente estaba muy confusa. De repente apareció la sonrisa de Son Jan. Dije lentamente, no, no es así. Él es limpio. Aunque todo el mundo esté sucio, el suelo bajo sus pies será tierra pura. Pero es demasiado puro, todavía no merezco mancharlo. Luego, borracho, un amigo me llevó a casa. Son Jan se apresuró a sostenerme. Estaba muy angustiado, pero no podía hablar. Solo podía cambiarme la ropa por su cuenta y limpiarme el cuerpo. De repente le agarré la mano. Y lo atraje hacia mi pecho, sujetándole la cabeza, queriendo besar sus labios. Él esquivó con fuerza. Está bien, si no quieres besar, no importa. Intenté desabrocharle los botones de la ropa. Él forcejeó violentamente, como un pez fuera del agua. De repente sonreí con amargura. Solté las manos, miré fijamente al techo y las lágrimas cayeron sin querer. Siempre pensé que podía no importarme, que bastaba contenerlo físicamente, aunque no tuviera corazón. Además, él aceptaba vivir bajo el mismo techo que yo.
pero ahora ya no puedo engañarme. Al despertar por la mañana, la cabeza me dolía como si fuera a estallar. Me levanté agarrándome la cabeza y vi que en la mesita de noche había gachas enfriándose. Son Yan estaba recostado sobre mis piernas. Tomé las gachas. La temperatura ya era perfecta. Me las bebí en unos sorbos. Son Yan notó que me había despertado. Y se sentó rápidamente. Otra vez me miraba fijamente con esos ojos tan brillantes, como si para él yo fuera alguien especial. En realidad, es así con cualquiera. Al verme terminar, quiso recoger el cuenco. Pero lo agarré, respiré hondo, como si hubiera tomado una decisión. Le dije, si no te gusto, puedo dejarte ir. Él entró en pánico. Sacó el teléfono rápidamente para escribir. ¿Por qué? Fingí despreocupación. Esbocé una sonrisa y dije, no es nada, solo que ya no quiero luchar por la pelota. Él volvió a escribir, pero no sentí que estuviera forzando nada. De repente sentí un tirón en el pecho. Me dolía muchísimo. Dije, si te preocupa que no me ocupe de ti. No será así. Incluso si te mudas, te seguiré enviando dinero cada mes. Puedes acudir a mí si tienes problemas. Se le veía muy angustiado, ni con señas ni escribiendo. Tampoco escribiendo. Luego, atropelladamente, tecleó unas palabras. No es eso lo que quiero decir. Negué con la cabeza, suspiré y dije, no hace falta que expliques. Lo he visto todo. No puedes olvidarlo. Siempre hablas de él. Todavía llevas la pulsera que él te regaló, rechazas mi contacto. Yo prometí a mi hermano que te cuidaría. Pero no tiene por qué ser como pareja, ¿verdad? Él negó con la cabeza, haciendo señas con las manos. Lo entendí, no es así, pero fingí no comprender. Quizás él realmente me quería, pero al final siempre habría diferencias con mi hermano, ignorando su reacción. Me permití una broma, después, si quieres ir a buscar a mi hermano, nadie te lo impedirá. Ella rompió a llorar, con ese aspecto lastimero que enternece el corazón. Su teléfono se iluminó frente a mí, la mano temblorosa sosteniéndolo. ¿Es que ya no me quieres? Me estremecí, bajé la cabeza y me cubrí el rostro, con sentimientos encontrados. Sí que la quiero, todavía la quiero mucho, pero si este amor siempre tiene que mantenerse a base de dolor. Si siempre hay otra persona en medio, entonces prefiero que ella siga siendo hermosa, pero no tan cerca de mí. El verano no puede pertenecer solo al agua. Fui demasiado ambicioso, y ya no sabía controlar mi voz. Sin sollozos, como si exhalara el último aliento, dije. Vete por ahora. Mis sentimientos siempre fueron extremos. Después de eso, Son Yan se volvió muy tranquilo. Sus ojos, sin ninguna emoción, me miraron como si hubiera comprendido algo, y asintió lentamente. Antes solía hacer berrinches para obligarme a volver a casa. Ella pronto cogió un pequeño equipaje y se mudó. No encontré el alivio que esperaba. No solo la había perdido a ella, también perdí el sueño reparador. En varias noches sin poder dormir bien. Mi mente solo tenía la imagen de ella llorando, sosteniendo el teléfono y preguntándome si ya no la quería. Me despertaba sobresaltado, una y otra vez. Por primera vez comprendí con tanta claridad lo que significaba no poder dormir por pensar en alguien, dar vueltas sin descanso. Así que no pude evitar indagar sobre Son Yan. Aunque había dicho que le enviaría dinero, ella fue a trabajar a una cafetería. Me senté en un rincón del local, observándola a escondidas. Su bonito rostro atraía a muchos clientes a la tienda. Cada vez que la elogiaban, bajaba la cabeza avergonzada. Yo no podía evitar pensar en ello. Él vivía como un fantasma, pero a él le iba de maravilla. No pude evitar mirarla con un dejo de resentimiento. ¿Quién iba a decir que ella, como si lo sintiera, giró la cabeza y se encontró con mi mirada? Ni siquiera verificó bien. Supo que era yo, apartó a la gente de su lado y vino hacia mí. Me levanté para huir, pero sentí que no tenía por qué estar tan nerviosa. Podía armarme de valor y decir que solo pasaba a verlo. Total, mi hermano me lo había encomendado. Así que me quedé sentada sin moverme. Él sacó el teléfono y escribió para preguntarme. ¿Has venido a verme? ¡Qué directo! Carraspeé y respondí. No he venido expresamente a verte. Pero al oír eso, su sonrisa se volvió increíblemente radiante. Me quedé atónita. Él volvió a escribir, entonces, ¿has venido a tomar algo? Asentí con la cabeza, y él se fue corriendo, dejándome allí, perpleja. Poco después, trajo un café, irguiendo el pecho con cierto orgullo. Levantó el móvil, lo he hecho yo mismo. Invítate. Miré el café frente a mí, sin saber si reír o llorar, pero aún así, bajo su mirada llena de expectativas, di un sorbo. Dios mío, ¿por qué este café es tan dulce? Pero aún así lo elogié, está rico. Maldición, no puedo evitar ser blanda con él. Él puso cara de claro que sí, y de repente metió algo rápido en mi bolsillo. Lo saqué para ver. Era un papelito arrugado,
que inevitablemente me recordó a aquella notita arrugada que él me había dado antes. Antes de que pudiera preguntarle, él ya se había ido corriendo de nuevo. Saqué el papel y lo leí. Si no te gusta la pulsera que llevaba, me la quito. Podrías intentar quererme otra vez. Ahora que lo pienso, antes no vi esa pulsera en su muñeca, la que le regaló mi hermano. Espera, ¿qué quiso decir con eso? De repente recordé algo. Cuando mi hermano le regaló esa pulsera, yo estaba presente. Son Yan al principio se negó a aceptarla. Eso enfureció mucho a mi hermano. Entonces yo dije al pasar, te queda bastante bien puesta. Son Yan me miró atónito, y de repente cambió de opinión. Tomó la pulsera, se la puso en la muñeca, y hasta la agitó un poco en mi dirección. Así que pensó que me gustaba esa pulsera. Ya antes no entendía a Son Yan, y ahora estoy aún más confundida. Él es muy bueno conmigo, pero es igual de bueno con todos. Quizás yo tengo algo de especial, pero no tengo el valor para creerlo. Si un desamor es una enfermedad aguda que arremete con furia, entonces el tira y afloja es una enfermedad crónica que atormenta sin fin. Hace que uno siempre esté tomando medicina, sin poder curarse. Tal vez estoy hechizada por esas artimañas de Son Yan. Como una tonta, iba todos los días a la cafetería, cruzando de sur a norte de la ciudad. Y además decía, quería café, y pasaba por aquí. Esas excusas, por supuesto, no tenían credibilidad alguna. Son Yan me tenía en la palma de su mano. Ese día me quedé un rato más en la tienda. Son Yan está ocupado, pero realmente quiere venir a verme, así que mientras trabaja, mira nerviosamente hacia mi dirección. Viene, temiendo que me vaya. Por fin tiene un momento libre. Sin atreverse a respirar, se apresura a llegar frente a mí y señala mi mano. No entiendo qué quiere decir, lo miro confundido, y él directamente toma mi mano. La otra mano busca algo en el bolsillo, y finalmente coloca una pulsera en mi muñeca. Me quedo atónito. Al mirar con atención, las cuentas son de mi color azul favorito. Él sacude su muñeca, donde lleva una igual. Mis labios se abren y cierran varias veces. Quiero decir algo pero no puedo, como si me hubiera vuelto mudo. Él se esfuerza en formar palabras con los labios, dice algo en silencio, y después. Todos los días voy a la cafetería. Nuestros encuentros diarios se convierten en un acuerdo tácito, sin necesidad de firmar. Siento que es incluso más emocionante que cuando vivíamos juntos y nos veíamos a diario. Quizás solo falta una oportunidad para que él pueda volver a mi lado, pero la realidad demuestra que solo fue el cariño de estos días lo que me hizo tener una ilusión. Ese día fui a la cafetería como de costumbre a buscar a Son Yan, busqué. No pude verlo en la tienda. Me senté a esperar un buen rato, pero tampoco lo vi. En mi corazón, una ansiedad e inquietud indescriptibles. Preocupado de que algo hubiera pasado. Un empleado me notó. Se acercó a mí y preguntó, ¿es usted el señor Shen Jingmin? Asiento, y de repente tengo un mal presentimiento. Su siguiente frase me deja completamente paralizado. Son Yan no vino a trabajar hoy. Pidió permiso para ir a rendir homenaje a alguien, ¿no te lo dijo? Entonces recuerdo, hoy es el cumpleaños de mi hermano. A quien fue a rendir homenaje es obvio. De repente me falta el aire. Bajo la mirada y sonrío con desprecio. Bueno, está bien. Rendir homenaje a los difuntos no es nada. Él ya es un muerto. Me quedé un rato aturdido en el mismo lugar, luego salí de la cafetería. Conduje sin rumbo, finalmente llegué al lugar donde está enterrado mi hermano. Como una autolesión, bajé del auto a mirar. Efectivamente, frente a la tumba de mi hermano estaba Son Yan. Él no se movía, como si estuviera hablando seriamente con mi hermano, diciendo secretos que nadie más puede oír. Yo soy ese nadie más. En mi corazón brotó una ira que quemó toda la razón, impidiendo que mi cerebro piense con claridad. Él sabe bien que odio a mi hermano, sabe lo que me importa. Todo lo anterior solo fue fingir ser lo que yo quería, complacerme, pero en realidad su corazón sigue con mi hermano. Y yo realmente le creí. Él se queda allí sin moverse, y yo tampoco me muevo. Desearía grabar esta imagen de él en lo profundo de mi corazón como advertencia. Poco después, Son Yan finalmente se da la vuelta, listo para irse. En el momento en que me ve, la sorpresa en sus ojos es muy evidente. No esperaba que viniera a buscarlo. Aceleró el paso para perseguirme. Originalmente pensaba darme la vuelta y marcharme. Pero pareció darse cuenta de mi intención, se inquietó y sin querer tropezó con una piedra en el camino. Cayó de bruces. Aún así, no pude soportarlo, fui hacia él y lo levanté. Me sonrió, pero ya no funcionó. Mi tono fue frío y duro, Son Yan. Deberíamos vernos menos de ahora en adelante. Él abrió mucho los ojos, y apresuradamente sacó su móvil para escribir. ¿Por qué? ¿No aceptaste mi pulsera? ¿Es porque vine a ver a tu hermano? Tomé una respiración profunda.
Bajé la cabeza y miré la pulsera en mi muñeca. Ahora me doy cuenta de que era realmente infantil, un diseño que ni un niño de primaria gustaría. ¿Cómo pude estar tan ciego? No pude evitar reírme con desdén y dije, ¿crees que tus trucos siempre funcionarán? Por un lado, no puedes olvidar a mi hermano, por otro, quieres complacerme. ¿No te cansas? Me gustas, pero eso no significa que puedas jugar conmigo así. Al decirlo, mi voz se quebró involuntariamente. Temiendo que no pudiera soportarlo y volviera a ceder, me di la vuelta para irme, pero él me agarró de la manga. Parecía querer que le diera una oportunidad para explicarse, pero me sacudí su mano y de paso me quité la pulsera. Se la lancé a él, subí al coche y me fui. En cuanto llegué a casa, me arrepentí un poco. En ese momento estaba demasiado emocionado y no pude controlarme, dije cosas hirientes. Pero ya lo había dicho, lo dicho está. Estaba muy irritado. Agarré un jarrón cercano y lo estrellé. Los fragmentos de porcelana se esparcieron por el suelo. Afuera, el cielo tenía un aspecto de tormenta inminente. De repente empecé a preocuparme de si podría conseguir un taxi allí, y si no, se mojaría con la lluvia. No podía estar tranquilo. Salí y fui a buscarlo en coche. En el cementerio ya no había rastro de Sonjan, tampoco en el camino. Pensé que había tomado un taxi. Pero al volver, vi a Sonjan acurrucado en la puerta de casa. No sé cuánto tiempo había estado allí, ya llovía muy fuerte. Estaba completamente empapado, como un perro callejero. Por un momento no supe si enfadarme o sentir lástima. Quise levantarlo, pero no podía abrir los ojos por la lluvia. En su mano apretaba la pulsera que le había arrojado. Tomé una respiración profunda, lo jalé hacia adentro de la puerta y busqué una toalla para secarlo. ¿Eres tonto? Yo enloquezco, ¿y no te alejas? ¿Y vienes a provocarme? Él agachó la cabeza, mordiéndose el labio inferior, y obstinadamente me puso la pulsera en la mano. Luego se levantó para irse. Lo agarré del brazo, y mi tono se volvió ansioso sin poder evitarlo. Afuera llueve tan fuerte, ¿a dónde quieres ir? Él torció la boca. Mostró una sonrisa más fea que el llanto, con los ojos rojos me miró, y su pecho comenzó a agitarse. Parecía querer llorar, pero se contuvo. Sus ojos lo decían todo, ¿quieres que nos veamos menos? Haré lo que deseas. Rápidamente lo abracé, como una cuerda que lo atara firmemente. Para evitar que huyera. Toma lo que dije como si nada, ¿vale? En ese momento estaba muy enojado. No puedo pensar en nada. Si esto no te alivia, golpéame, como antes. Después de decirlo, mi corazón latía tan rápido que temí que ni siquiera me diera la oportunidad de perdonarme. Esperé no sé cuánto tiempo. Sentí un dolor sordo en la espalda y no pude evitar soltar un gemido. Realmente me golpeó, una y otra vez. Descargó su ira contra mí sin piedad. Y yo, recibiendo esos golpes, aún podía soltar una risa. Sí, así, golpéame. Si me golpea, al menos demuestra que todavía quiere enredarse conmigo. Si se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido directamente, entonces sí que habría sido grave. No sé cuánto tiempo pasó. Ella debió de cansarse, o quizás le dolió golpearme, y se detuvo. Mi espalda ardía de dolor. Ella se apartó, buscó algo en su bolsillo y sacó el móvil. Estaba empapado por la lluvia, no podía encenderlo. Entonces él extendió la mano. Con la palma abierta, me la pidió. Yo, sin dudarlo, saqué el mío y se lo di. Dije por iniciativa propia, la contraseña es tu cumpleaños. Ella apretó los labios y realmente logró desbloquearlo. Me miró un poco sorprendida, pero pronto bajó la cabeza con aspecto enfadado. Entonces lo vi abrir la aplicación de notas y escribir tan rápido que sus dedos eran un borrón, descargando su furia. Parecía que iba a romper la pantalla de tanto golpearla. De repente, me entró un escalofrío. Finalmente, me devolvió el móvil. Eché un vistazo. Toda la pantalla repetía una misma palabra, idiota. Me rendí. Después de eso, seguí yendo a la cafetería todos los días. Pero Sonjan parecía empeñado en competir conmigo. Me trataba con frialdad fingida. No podía hacer otra cosa sino consentirlo, llevarle pequeños detalles. En realidad, él no estaba realmente enfadado conmigo. Le daba lo que fuera. Y él lo aceptaba, sin poder ocultar la sonrisa en sus labios. Todo parecía ir mejorando. Hoy, cuando fui a verlo, compré algunos ingredientes pensando en cenar juntos un hot pot. Pero apenas llegué, vi a Sonjan despidiendo a alguien en la puerta. Si hubiera sido otro, no habría pasado nada, pero conocía demasiado a esa persona. Era el asistente más cercano de mi hermano mayor cuando estaba vivo. ¿Por qué habría venido a ver a Sonjan? Todo lo que había estado ignorando a propósito. Volvió a aflorar desde el fondo de mi corazón. Recordé de nuevo su aspecto frente a la tumba de mi hermano. Era imposible no sentir resentimiento. Mientras divagaba, Sonjan, que ya había despedido a la persona,
notó mi presencia y dirigió su mirada hacia donde estaba. Nuestras miradas se encontraron. Sus ojos mostraban una mezcla de emociones que no pude descifrar. Pero aún así, forcé una sonrisa y caminé hacia él. Compré algunos ingredientes, hoy, cuando salgas del trabajo. Vamos a tu casa a cocinar hot pot. Pareció no esperar que no preguntara nada. Se quedó atónito un momento. Luego bajó la mirada, como si no se atreviera a verme. Yo apreté los labios y asentí. Después de lo ocurrido, el ambiente entre nosotros se volvió muy tenso. Esperé en silencio a que terminara su trabajo. Al salir, como si no hubiera pasado nada, lo acompañé. Son Jan se puso a preparar los ingredientes. Vagaba por la casa, no había muchas cosas, los estantes estaban muy vacíos. Así que las dos grandes cajas en el suelo del dormitorio resaltaban mucho. Cuando él se fue, solo llevó una mochila pequeña. ¿De dónde salió todo esto? Abrí las cajas y las revolví. Todo estaba desordenado y revuelto, pero aún así lo reconocí rápido. Eran las pertenencias de mi hermano. No pude evitar reírme para mis adentros. Mira, aunque haya muerto, también sigue sin poder vencerlo. Justo cuando pensaba eso, de repente se oyeron pasos apresurados. Me giré y vi a Son Jan observando mi reacción con cara de nervios. Con mucho tacto, cerré la caja. Le pregunté si los ingredientes estaban listos. Son Jan asintió. Me levanté y le tomé la mano. Vamos a comer. Después a descansar temprano. Una fondue. Comí sin sentir el sabor. Me esforcé en reprimirme para parecer indiferente. Pero cuando la abracé por la noche y me acosté con ella en la cama, no pude aguantarme. Las lágrimas traicioneras brotaron. Ella, nerviosa, me secó las lágrimas. Con voz entrecortada, dije: ¿qué hago? Me hace sufrir tanto. Ella se quedó paralizada. No podía hablar, no podía consolarme. Solo podía darme palmaditas suaves en la espalda, tratando de hacerme dormir. Pero yo seguía queriendo seguir sufriendo. Ese día había mucho trabajo en la empresa. No pude escaparme. Aunque trabajé al máximo, cuando tuve un momento libre, la cafetería ya estaba por cerrar. Fui a toda prisa, pero la puerta ya estaba cerrada con llave. Pensé que Son Jan ya se habría ido. Saqué el chocolate que pensaba regalarle y me lo metí en la boca. Pero apenas lo había masticado un par de veces, sentí que me tiraban. Mi espalda golpeó con fuerza contra la pared. Me dolió tanto que casi se me saltaron las lágrimas. Antes de que pudiera reaccionar, me sujetaron las muñecas y unos labios suaves y cálidos se presionaron contra los míos. Su dueño robaba el aire de mi boca y el chocolate. No hacía falta adivinar quién era. Son Jan, aunque de aspecto hermoso y frágil, no se quedaba atrás en altura ni en fuerza. No sé cuánto duró el beso. Ya casi no podía respirar. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero no logré soltarme. Cuando me soltó, estaba atontado. Jadeando, tardé un buen rato en recuperarme. Levanté la vista y Son Jan me miraba con resentimiento. Bueno, la culpa es mía por llegar tarde. Todavía con ánimo de broma, dije. ¿No es solo comerte algo? Al fin y al cabo, era un regalo mío. ¿Acaso vale la pena cobrármelo así? Al oír esto, ella se puso roja de los ojos, con un aspecto tan dolido que me quedé pasmado. Me di cuenta de que realmente estaba enfadada, así que me callé. Parecía que ya se había desahogado y se giró para irse. Yo no estaba de acuerdo. La agarré de la mano y, con tono de advertencia, dije a propósito: si te vas ahora, entonces no volvamos a vernos nunca más. Ni mañana, ni pasado, ni al día siguiente, ni ningún otro día. Estoy apostando. ¿Cuánto peso tengo realmente en su corazón? Ella se detuvo, volvió a girarse. Y regresó con los ojos llenos de lágrimas. No pude evitar ablandarme. Pero aún no había obtenido lo que quería, así que no cedí, sino que le dije unas palabras sinceras. Siempre he querido hacerte una pregunta. Espero que me respondas con sinceridad. Esta es tu última oportunidad. Él se mordió el labio, respiró hondo y asintió. Yo miré fijamente sus ojos. Y le pregunté en serio: ¿me quieres más a mí o a mi hermano? Él se quedó atónito. No sé si no reaccionó o no supo qué responder. Reflexionó un buen rato. Y luego me escribió: sois diferentes. Yo seguí insistiendo. ¿En qué sois diferentes? Es amor de pareja hacia él, ¿verdad? Pero al oírlo, negó con la cabeza. Considero a tu hermano mi benefactor. Sin su ayuda, jamás tendría la vida que tengo ahora. Me quedé mirando esas palabras un largo rato y luego hablé despacio. Entonces yo, ¿qué soy para ti? Ella bajó los párpados, sus largas pestañas ocultaron la mirada, y al final apretó los labios. Y escribió: tampoco sé de qué tipo. De repente sentí una gran impotencia. Dije: está bien, no le presté más atención y me fui sin mirar atrás. Durante los días siguientes no la busqué por iniciativa propia. Ella parecía inquieta y me envió un mensaje. ¿Vienes hoy?
Mejor no. Luego preguntó, ¿mañana? Ya veré. De a otro lado no hubo respuesta. Entonces fui a una reunión y al volver vi otro mensaje suyo. Entonces voy a buscarte. Me quedé pasmado, pensando qué significaba. Llamó recepción. Ha llegado el señor Zen con un mudo que dice ser su amante. ¿Lo dejo subir? Durante un momento no pude articular palabra, me quedé paralizado unos segundos. Ella dijo que era mi amante. Hasta que la recepcionista insistió no reaccioné. Carraspeé y dije, no pasa nada, espere un momento. Bajo yo mismo. Intenté mostrarme tranquilo, me costó contener la sonrisa. Pero al ver esa figura realmente ante mí, no pude evitarlo y me froté la cara. Fingiendo seriedad, ¿qué haces aquí? Él parpadeó. Me mostró el móvil, te he extrañado tanto que he venido. Ven, me tomó la mano y me miró muy serio. Mucha gente nos miraba, algunos sacaban fotos. Ya no pude soportarlo. Le cogí la mano y, ante todos, lo saqué de recepción. Las miradas estaban llenas de asombro. Como diciendo, ¿de verdad? En cuanto entramos en la oficina, él mismo cerró la puerta. Entonces me abrazó tan fuerte, como si temiera perderme, y yo me quedé desconcertado. Su respiración era agitada, derramó lágrimas y me empapó el hombro de llanto. Ese estado extraño duró gran parte del día. Cuando nos separamos, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mis labios se movieron, pero no pude decir nada. Él me escribió en el teléfono. Me equivoqué. No debí decir que no sabía. En ese momento realmente estaba confundido. Antes todos creían que era el novio de tu hermano, y ni siquiera tu hermano lo desmentía. Yo pensaba que debía gustarme él. Estos días lo he pensado muy seriamente. Lo que no puedo soportar no es perderla a ella, sino perderte a ti. Mientras digería esas palabras, entendí, entonces él nunca tuvo una relación real con mi hermano. Al verme sin reacción, se inquietó y escribió apresuradamente. Sé que mi indecisión te ha hecho sufrir mucho. Por favor, dame una oportunidad de compensarlo. Ya lo tengo claro. Me gustas tú. Siempre me has gustado solo tú. Suspiré. No sabía si enfadarme o no. Sonjan había estado al lado de mi hermano desde muy temprano. Esperar que no sintiera nada por él. Que lo separara todo claramente, sería poco realista. Pero ahora me decía con firmeza que solo le gusto yo. Aún así le pregunté, dices que solo me quieres a mí, ¿cómo lo demuestras? Antes fuiste a honrar a mi hermano a escondidas. Te viste con el asistente de mi hermano en la cafetería, y dejaste sus pertenencias en el dormitorio. Necesito una explicación. Él se mordió el labio y escribió, ese día era el cumpleaños de tu hermano, aunque solo fuera por gratitud, debía ir a verlo, pero tuve miedo de que lo malinterpretara si no te lo dije. No esperaba que el malentendido fuera aún mayor. En cuanto a las pertenencias, el asistente vino a buscarme expresamente para decirme que quería llevarlas a mi casa. Él parecía nervioso. Me miraba con cautela, como si ya estuviera preparado para que no le creyera, pero yo solo tomé su rostro entre mis manos. Lo observé detenidamente un buen rato, y luego le di un suave beso en los labios. Le pregunté, ¿quieres que te dé otra oportunidad? Entonces tendrás que prometerme algunas cosas. Él asintió sin dudar, y después. Vuelve a vivir conmigo. No me ocultes nada. Habla poco de mi hermano delante de mí. Si crees que no puedes cumplirlo, que lo de hoy no haya pasado y no me busques más. Él, alarmado, me agarró del hombro, como si temiera que me fuera a arrepentir, y asintió. Fuerte y rápido. Suspirando, le sujeté la cabeza. Basta. La verdad es que tampoco debería estar siempre desconfiando. Y empezar a sacar conclusiones precipitadas ante cualquier cosa. Así la relación se vuelve agotadora. Solo confiando el uno en el otro. Podremos durar. Amar es algo que ambos tenemos que aprender. Después, Sonjan volvió a casa. Mi hermano ya no era motivo de conflicto entre nosotros, pero tampoco se volvió un tema tabú. Simplemente lo superamos. Incluso si él hubiera tenido algo con mi hermano y no pudiera olvidarlo, haría lo que fuera para que no lo recordara. Siempre hay que mirar hacia adelante. Nadie debería quedarse atrás por él. Hoy, al llegar a casa, Sonjan me recibió con un beso. En realidad, todos los días es así, como si fuera un ritual misterioso. Le pregunté por qué es tan empalagoso. Él negó con la cabeza sin hablar, hasta que después descubrí su diario sobre la mesa. Mi amado es muy sensible. Teme perder. Lástima que no pueda decirle una y otra vez que lo amo para que esté más tranquilo. Si no puede escuchar mi voz, que recuerde mis besos. Al fin y al cabo, todo se hace con la boca. Perspectiva peculiar, talento natural. Las estaciones giran sin cesar. Pero en realidad ya no temo que el verano se vaya, porque tengo un verano eterno. Y ya me he besado con el verano.